Todo México conoce a César Costa como el caballero eterno de la nueva ola. El joven del suéter impecable, la voz amable, el rostro que parecía incapaz de incomodar a nadie. Para muchos fue el muchacho romántico que trajo el rock and roll en español a las salas familiares. Para otros, el padre entrañable de papá soltero, ese hombre que hacía reír sin dejar de transmitir ternura. Pero muy pocos se han detenido a mirar lo que pudo esconderse detrás de esa sonrisa tan correcta. Porque César Costa no fue solamente un artista exitoso, fue una figura pública obligada durante décadas a sostener una imagen casi perfecta, educado, sereno, sano, familiar, siempre listo para responder con humor, aunque el tiempo, la industria y hasta los rumores golpearan su puerta. Y entonces aparecen las preguntas: ¿por qué un hombre que parecía tenerlo todo tuvo que cargar con una soledad tan discreta? ¿Qué precio se paga cuando el público te ama, pero también te congela para siempre en la versión joven de ti mismo? ¿Y qué hay detrás de esos rumores recientes que llegaron a inventarle enfermedades, despedidas e incluso finales que él mismo tuvo que desmentir? Hoy no vamos a contar su vida como un álbum de fechas, vamos a entrar en la historia de un hombre que cantó para una generación, educó emocionalmente a otra desde la televisión y terminó demostrando que a veces la tragedia de un artista no está en perder los aplausos, sino en tener que sonreír mientras todos creen que nada le duele. César Costa pertenece a esa clase de artistas que no necesitan levantar la voz para quedarse en la memoria. Su estilo nunca fue el escándalo ni la provocación. No era el ídolo salvaje que rompía reglas frente a las cámaras, sino el joven elegante que podía cantar rock and roll sin asustar a los padres. Su rebeldía venía peinada, afinada y con buenos modales. Ahí estuvo parte de su magia. En los años en que México comenzaba a mirar con curiosidad la música juvenil, César apareció como un puente entre dos mundos. Tenía la frescura del rock, pero también la confianza del muchacho bien criado. Podía ser moderno sin parecer peligroso. Podía enamorar a las jóvenes sin provocar que las madres cambiaran de canal. Era, por decirlo con una sonrisa, un rebelde con permiso para entrar a la casa. Sus canciones quedaron como pequeñas fotografías sonoras de una época. Temas como Mi pueblo, Historia de mi amor, Besos por teléfono o La historia de Tommy no solo hablaban de amores juveniles, también guardaban la inocencia de un tiempo en que una llamada telefónica podía parecer un acontecimiento y una carta podía pesar más que 1000 mensajes de hoy. En su voz había romance, pero también una nostalgia que con los años se volvió más fuerte. Después llegó la televisión y con ella una segunda vida. Con papá soltero, César dejó de ser únicamente el cantante querido por una generación para convertirse en una presencia familiar. En esa serie interpretaba a un hombre que intentaba criar hijos, resolver problemas domésticos y sostener una familia imperfecta con paciencia, errores y mucho cariño. La comedia hacía reír, pero debajo de los enredos había algo más profundo. La idea de que una familia no se salva por ser perfecta, sino porque alguien decide no rendirse. Por eso el público lo abrazó de una manera especial. César Costa no parecía un famoso lejano, parecía alguien de la familia, alguien que podía sentarse a la mesa sin romper la armonía. Pero esa cercanía también tuvo un costo silencioso. Cuando un artista se vuelve símbolo de bondad, el público empieza a exigirle que jamás se contradiga. Cuando lo aman por su serenidad, casi no le permiten mostrarse frágil. Y cuanto más querido era César, más difícil se volvía para él revelar las partes humanas que no cabían en esa postal impecable. Antes de César Costa estuvo César Antero Roel Schreurs, un niño nacido en la Ciudad de México, en una época muy distinta a la que después lo convertiría en ídolo. Creció en un entorno donde la educación, la disciplina y las buenas formas tenían peso. No venía de una historia de miseria convertida en melodrama, sino de una raíz más sobria, familia, estudios, expectativas y una cierta idea de respeto que marcaría para siempre su manera de presentarse ante el mundo. Ese origen explica mucho de su carácter. César no construyó su imagen desde el caos. Su presencia pública siempre tuvo algo de autocontrol, como si supiera que el talento podía abrir puertas, pero la conducta decidía cuánto tiempo permanecían abiertas. No hay que confundir esa prudencia con frialdad. A veces las personas más cuidadosas no lo son porque sientan poco, sino porque aprendieron temprano que mostrarse demasiado puede dejar heridas.
De joven estudió Derecho, un camino que parecía llevarlo hacia una vida estable, lejos de los escenarios. Uno puede imaginarlo entre libros, aulas y conversaciones serias, mientras por dentro empezaba a escucharse otra música. En otra vida, César pudo haber sido abogado de tiempo completo, pero la vocación artística tiene una costumbre peligrosa. Aparece cuando uno cree tener la vida trazada, y de pronto lo desacomoda todo. El rock and roll entró en su juventud como una puerta hacia otra forma de respirar. En aquellos años cantar esa música en español era casi una travesura cultural. Algunos adultos la miraban con desconfianza, otros pensaban que sería una moda pasajera, y los jóvenes la recibían como una señal de pertenencia a un mundo nuevo. César estuvo ahí, justo cuando esa ola empezaba a levantarse. Con los black jeans y después con los camisas negras, aquel muchacho comenzó a transformarse. La voz, el peinado, el gesto frente al micrófono, todo iba anunciando que César Roel estaba a punto de convertirse en otra persona para el público. No en alguien falso, sino en una versión luminosa de sí mismo. El nombre artístico César Costa sonaría después como un bautizo de escenario, como una firma destinada a aparecer en discos, películas y recuerdos familiares. Pero antes de los aplausos ya llevaba dentro una contradicción muy suya. Quería pertenecer a la modernidad juvenil sin traicionar el mundo ordenado del que venía. Quería cantar la emoción de una época nueva, pero sin perder la elegancia. Quería brillar, sí, pero sin parecer desesperado por brillar. Esa mezcla de impulso y contención sería una de las claves de su encanto, y también una de las raíces de su soledad. El destino de César cambió cuando la música dejó de ser una inquietud privada y se volvió camino público. Con los Black Jeans no solo entró a un grupo juvenil, entró a una generación que estaba intentando traducir el rock and roll al idioma sentimental de México. Las guitarras, los coros, los trajes, la energía de los conciertos y el entusiasmo de las admiradoras formaban parte de una revolución pequeña, quizá ingenua pero poderosa. El público joven necesitaba ídolos propios, quería escuchar canciones que hablaran de sus emociones sin pedir permiso al mundo adulto. Y César tenía algo que funcionaba de inmediato, no solo cantaba, transmitía confianza. Había artistas que encendían la polémica. Él encendía ternura. Su voz y su imagen parecían decir que la juventud podía ser intensa sin ser destructiva. El paso a solista confirmó esa intuición. César Costa sonaba a nombre de Marquesina, a portada de disco, a programa de televisión. En poco tiempo su carrera empezó a tomar velocidad. La radio lo impulsó, los discos lo multiplicaron y el cine lo convirtió en rostro de una época. Las películas juveniles de aquellos años funcionaban como cápsulas de ilusión, canciones, enredos, romances, autos, bailes y una juventud que quería reconocerse en pantalla. Compartió ese universo con otros nombres decisivos como Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez. Y como suele pasar, la prensa y el público empezaron a comparar. ¿Quién cantaba mejor? ¿Quién gustaba más? ¿Quién era el verdadero ídolo? Aquellas rivalidades, reales o exageradas, también formaban parte del negocio. El espectáculo entendió muy temprano que dos estrellas enfrentadas vendían más titulares que dos artistas conviviendo en paz. El salto de la vida cotidiana al escenario debió sentirse como una puerta abriéndose demasiado rápido. Un día eres un joven con canciones, al otro eres una imagen pública. Un día te piden que cantes, al otro te piden que no falles. El éxito llegó con brillo, pero también con esa presión que casi nunca se ve desde la butaca. Cuando la gente empieza a quererte, también empieza a apropiarse un poco de ti. El éxito de César Costa tuvo una apariencia amable, pero eso no significa que fuera ligero. Ser el buen muchacho de una generación puede parecer un privilegio, y lo es, pero también exige sacrificios. El artista rebelde puede equivocarse y el público dirá que eso forma parte de su naturaleza. El artista conflictivo puede desaparecer y regresar envuelto en misterio, pero el hombre correcto tiene menos margen. Debe ser educado cuando está cansado, sonriente cuando preferiría callar, impecable incluso cuando la vida lo desordena por dentro. César vivió muchas carreras en una sola. Fue cantante, actor, conductor, productor, figura familiar y voz ligada a causas sociales. Cada etapa le pidió reinventarse sin romper la imagen anterior. Eso es más difícil de lo que parece.
Para seguir vigente, tuvo que aceptar que la industria cambia, que las generaciones se renuevan y que el público puede amar tu pasado mientras duda de tu presente. Ahí está una de las preguntas más dolorosas de su historia. ¿Cuánto de uno mismo se pierde intentando no decepcionar a quienes te aman? Su tragedia no fue una caída ruidosa ni una portada escandalosa, fue más discreta. Fue la obligación de sostener una alegría amable durante décadas, la carga de convertirse en recuerdo viviente para millones de personas, porque cuando un artista se vuelve nostalgia, el público lo abraza, pero también lo congela. Quiere que cante como antes, que sonría como antes, que conserve intacto al muchacho que marcó una época. Pero el hombre real sí cambia. Envejece, pierde amigos, atraviesa silencios, se cansa, aprende a despedirse de mundos que ya no existen. Aún así, encontró una forma digna de continuar: la disciplina, el humor y la gratitud. No se presentó como víctima del tiempo, no construyó una vejez amarga, más bien aceptó que la fama cambia de temperatura, primero quema, luego ilumina, después acompaña. Pero el costo permaneció. El éxito le dio reconocimiento, estabilidad y cariño, también le quitó privacidad, espontaneidad y el derecho a derrumbarse sin ser observado. Si alguna vez tuvo miedo, debía medirlo. Si alguna vez se sintió solo, no siempre podía decirlo. La vida privada de César Costa siempre ha sido tratada con más discreción que la de muchos artistas de su generación. No convirtió sus relaciones en espectáculo, ni usó sus afectos como estrategia de promoción. La prensa, como suele ocurrir con las figuras reservadas, a veces especuló más por lo que no se veía que por lo que realmente se sabía. Pero conviene decirlo con cuidado, no todo silencio es secreto oscuro, y no toda discreción es herida. A veces una persona simplemente decide que hay habitaciones de su vida donde el público no debe entrar. Con Papá Soltero, esa frontera entre personaje y persona se volvió todavía más curiosa. Para millones de espectadores, César no era solo un actor interpretando a un padre, era el papá de la televisión mexicana. Un padre tierno, paciente, imperfecto, capaz de equivocarse y pedir perdón. En una cultura donde la figura paterna puede ser autoritaria, ausente o idealizada, ese personaje ofreció una alternativa, un padre que escuchaba, que aprendía, que intentaba sostener la casa sin convertir el amor en mandato. Esa imagen fue hermosa, pero también pesada. Cuando el público te llama papá, te entrega cariño, pero también expectativas. Espera de ti calma, consejo, seguridad. Olvida que el actor detrás del personaje también necesita ser cuidado. Quizá por eso la figura de César envejeció de una manera tan emotiva, porque mucha gente no lo recuerda como una estrella distante, sino como alguien que acompañó tardes familiares, risas compartidas y conversaciones de sobremesa. En su vida cotidiana se sabe que ha valorado la salud, la alimentación, la actividad física y las rutinas. Esos detalles pueden parecer simples, pero hablan de un hombre que entendió que llegar a una edad avanzada no es solo cuestión de suerte. También exige cuidado, orden y una relación menos vanidosa con el cuerpo. Ya no se trata de verse como el ídolo juvenil, sino de sostener la vida con paciencia. Pero incluso esa imagen serena no responde todas las preguntas. ¿Fue tan feliz como parecía? ¿Qué pérdidas guardó? ¿Qué momentos de soledad vivió cuando las cámaras se apagaban? La respuesta honesta es que quizá nunca lo sabremos del todo, y está bien que así sea. Hay dolores que no necesitan convertirse en contenido para ser reales. Hay amores que se honran mejor cuando no se exhiben. Hay silencios que no son vacíos sino protección. La herida más íntima de César Costa podría estar justamente en esa división. Ser César Costa para el público y César Roel para sí mismo. Salir a escena como el hombre amable que todos esperan, mientras la persona real conserva sus dudas en privado. Esa separación no destruye necesariamente a un artista, pero lo marca, porque vivir bajo un nombre amado por millones también significa compartir una parte de tu identidad con desconocidos. Durante años, las preguntas alrededor de César Costa no giraron en torno a un gran escándalo, sino a algo más sutil. ¿Por qué un artista tan querido no buscó mantenerse permanentemente en el centro del ruido? ¿Qué tan reales fueron las rivalidades de su época? ¿Se alejó de ciertos reflectores por decisión propia o porque la industria, como siempre, empezó a mirar hacia rostros más jóvenes?
y por qué en años recientes su nombre fue utilizado para alimentar rumores falsos sobre su salud. La verdad, como suele ocurrir, no es tan simple como la cuentan los titulares. En los años de la nueva ola las comparaciones eran inevitables. Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, César Costa. Cada uno representaba una forma distinta de juventud, romance y carisma. La prensa necesitaba competencia, el público disfrutaba elegir favoritos y la industria entendía que una rivalidad podía vender casi tanto como una canción. Pero entre lo que se decía y lo que realmente ocurría siempre hubo distancia. Muchas veces la rivalidad era más una narrativa útil que una guerra verdadera. También tuvo que enfrentar el cambio natural de la industria. El rock and roll dejó de ser novedad. Llegaron otros sonidos, otros ídolos, otros lenguajes, la televisión se transformó, el cine juvenil perdió fuerza, las audiencias cambiaron de hábitos, y César hizo algo inteligente. No se quedó esperando que el mundo volviera a 1960. Se movió. Pasó por distintos formatos, aceptó nuevas etapas y encontró en la televisión familiar una manera de volver a conectar con el público. Más tarde, su vínculo con causas sociales, especialmente relacionadas con la infancia, añadió otra capa a su figura. Ya no era solamente el cantante que entretenía, sino un hombre que usaba su credibilidad para hablar de temas importantes. En una industria obsesionada con parecer joven, César fue encontrando una madurez pública. Y quizá ahí está una de sus victorias. No tuvo que volverse escandaloso para seguir siendo relevante. Sin embargo, ni la trayectoria ni el respeto lo protegieron por completo de la crueldad digital. En los últimos años circularon rumores falsos sobre su salud e incluso versiones alarmistas que lo daban por muerto o gravemente enfermo. Él mismo tuvo que salir a desmentirlos. Y hay algo profundamente triste en esa escena. Un hombre que pasó décadas entrando a los hogares con canciones, humor y ternura, obligado en su vejez a aclarar que sigue vivo, que está bien, que no todo lo que circula en Internet merece ser creído. La mentira digital juega con emociones reales, asusta a quienes lo quieren, confunde a quienes crecieron con él y convierte la vejez de un artista en mercancía de clics. Esa quizá es una de las formas más modernas de la falta de respeto. No esperar a que la vida escriba sus propias despedidas, sino inventarlas antes para ganar atención. César respondió como ha respondido tantas veces, con serenidad. Sin gritar, sin entrar en una guerra vulgar, simplemente defendiendo su verdad. Pero el episodio deja una pregunta incómoda. ¿Qué clase de sociedad convierte la salud de un artista querido encarnada? ¿En qué momento confundimos nostalgia con derecho a consumir incluso el miedo? La verdad detrás de los rumores no era una tragedia médica ni un final oculto. La verdad era mucho más humana. César estaba vivo, seguía cuidándose y merecía respeto. Pero el hecho de que tuviera que recordarlo públicamente revela hasta qué punto la fama puede ser invasiva incluso cuando parece cariñosa. A los 84 años, César Costa no es una figura rota, tampoco es un recuerdo polvoso encerrado en la vitrina de la televisión antigua. Es un hombre que ha sobrevivido a varias versiones del entretenimiento mexicano, a los cambios de la música, a las transformaciones de la televisión y a la velocidad cruel de las redes sociales. Ha visto pasar modas, compañeros, formatos, generaciones enteras, y aún así, cuando aparece, despierta una reacción casi inmediata. Cariño. Envejecer bajo esa mirada no debe ser sencillo. La gente lo celebra, pero también lo mira con asombro, como si un artista mayor tuviera que demostrar constantemente que sigue de pie. «Qué bien se ve», dicen algunos. «Qué gusto verlo», dicen otros. Y detrás de esas frases cariñosas hay una verdad incómoda. A veces nos cuesta aceptar que nuestros ídolos no solo envejecen, sino que tienen derecho a hacerlo sin ser tratados como noticia de última hora. César ha llevado esa etapa con una mezcla de humor, disciplina y prudencia. No parece obsesionado con competir con los jóvenes ni con fabricar polémicas para permanecer visible. Su presencia actual tiene otro peso, el de quien ya no necesita demostrar que fue importante, porque su lugar está asegurado en la memoria afectiva de millones. Esa multiplicidad es importante, porque reduce una injusticia frecuente. Pensar que César Costa fue solo el muchacho del suéter. Ese muchacho existió y fue encantador, pero el hombre que vino después tuvo que trabajar mucho para no quedar atrapado en él. Reinventarse sin romper la confianza del público fue quizá uno de sus logros más silenciosos.
Pero el paso del tiempo trae pérdidas que ningún premio compensa del todo. Amigos que ya no están, escenarios que cerraron, públicos que cambiaron, recuerdos que se vuelven más pesados porque cada vez quedan menos personas para compartirlos. La vejez de un artista tiene esa melancolía particular. No solo envejece el cuerpo, también envejece el mundo que lo hizo famoso. Aún así, César no parece haber elegido la amargura. Y eso conmueve, porque muchos artistas, al ver que el centro del escenario se aleja, se aferran con rabia. Él, en cambio, ha dado la impresión de aceptar cada etapa con cierta elegancia. No porque todo haya sido fácil, sino porque su manera de atravesar la dificultad siempre fue mantener la compostura. Y sin embargo, la emoción se vuelve inevitable cuando pensamos en lo que tuvo que cargar. No una tragedia espectacular, sino una suma de renuncias pequeñas. Renunciar a la juventud pública, renunciar al anonimato, renunciar a mostrar cansancio sin que alguien lo convierta en diagnóstico, renunciar a que su vida privada fuera simplemente privada. A los 84 años, César Costa no conmueve porque esté vencido, sino porque ha sostenido su mito sin dejar que el mito lo devore por completo. Por eso, cuando hablamos de la tragedia de César Costa, conviene hacerlo con cuidado. No se trata de inventarle dolores ni de exagerar heridas para que la historia parezca más dramática. Su vida ya tiene suficiente profundidad sin necesidad de convertirla en novela oscura. La tragedia verdadera es más sutil y quizá por eso duele más ser amado por millones y aún así tener que defender el derecho a ser una persona real. Lo vimos como cantante, como actor, como padre de televisión, como caballero público, como símbolo de una época más inocente. Pero detrás de cada imagen hubo un hombre con dudas, cansancio, disciplina, afectos protegidos y silencios propios. Un hombre que entendió que la fama puede ser regalo y carga, abrazo y jaula, memoria y exigencia. La sonrisa de César Costa, esa que al principio parecía simplemente amable, se ve distinta cuando conocemos el peso que pudo llevar detrás. Ya no parece solo la sonrisa del ídolo juvenil, sino la de alguien que aprendió a atravesar los cambios sin perder la forma. Una sonrisa que quizá no ocultaba falsedad, sino resistencia. Una manera de decir, he vivido mucho, he visto pasar casi todo, y aún así, sigo aquí. La verdadera tragedia de César Costa no fue perder los aplausos, porque los aplausos nunca se fueron del todo. Tampoco fue quedar olvidado, porque su nombre todavía despierta ternura. Su tragedia fue tener que ser durante décadas un símbolo de alegría, mientras la vida, como a todos, seguramente le exigía silencios, pérdidas y despedidas que el público no veía. Y quizá esa sea también su grandeza. No haber sido perfecto, sino haber sido constante. No haber estado libre de tristeza, sino haberla llevado sin convertirla en espectáculo. No haber detenido el tiempo, sino haber aprendido a caminar con él. Si alguna vez escuchaste una canción de César Costa, si alguna vez viste Papá Soltero, si su imagen te recuerda una casa, una tarde, una persona querida o una etapa de tu vida, entonces su historia también te pertenece un poco, no porque tengamos derecho a invadir su intimidad, sino porque los artistas que acompañan tantas generaciones terminan formando parte de nuestra memoria emocional. Por eso hoy, al mirarlo a los 84 años, no deberíamos preguntarnos solo qué fue de César Costa. Tal vez la pregunta más justa sea ¿qué hicimos nosotros con todo lo que nos dio? ¿Lo recordamos como un simple rostro del pasado o entendemos al ser humano que hubo detrás? ¿Compartimos rumores sin pensar o elegimos proteger la dignidad de quienes nos acompañaron? César Costa no necesita que lo despidan antes de tiempo ni que le inventen tragedias. Necesita, como todos los grandes artistas que han envejecido frente al público, algo mucho más sencillo y más difícil: respeto. Respeto por su historia, por su privacidad, por su presente y por el derecho a seguir viviendo sin que cada silencio sea convertido en sospecha. Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que guardar en silencio mientras el mundo seguía aplaudiendo. Si esta historia te hizo recordar una canción, una escena o un momento ligado a César Costa, déjalo en los comentarios. Tal vez tu recuerdo también sea parte de ese homenaje colectivo que los artistas reciben no en los premios, sino en la memoria de quienes crecieron con ellos.
Y si quieres seguir descubriendo la vida detrás de los nombres que marcaron generaciones, suscríbete al canal. Aquí no buscamos destruir mitos, buscamos entender al ser humano que quedó detrás de la fama.